En primer lugar, bienvenidos a una nueva clase más acerca de lo que es el módulo de cardiología, pues que estamos haciendo a cargo de SOSEMUN. También estamos invitando a diversos chicos de la Facultad de Medicina. En este caso tenemos a Luis Felipe Hilares, el cual es estudiante de medicina de la promoción 55 y también es miembro de la SOSEMUN. También con él estamos haciendo una colaboración con Versec y hoy les traemos lo que es la clase acerca de infarto agudo de miocardio. Y pues chicos, espero que les sirva y que les saquen el mejor provecho. Podemos empezar, profe. Ya, listo. Bueno chicos, como ya me presentó Francis, no Luis Felipe, el día de hoy vamos a ver un tema que es sumamente entretenido, ¿ya? Porque no solo es interesante, sino también hay que comentar que es muy extenuante estudiarlo. Cuando ustedes estudien infarto, que es el tema del día de hoy, en específico infarto de miocardio, se van a dar cuenta que las clasificaciones que se dan para englobar los grupos de enfermedades cardiovasculares son tantas y hay tantos sinónimos que realmente te confundes. Entonces, vamos a iniciar la clase entendiendo los conceptos básicos, ¿no? De qué es lo que estamos hablando, ¿no? Porque no podemos pretender hablar de un tema si no sabemos qué conceptos estamos trabajando. Segundo punto que quiero mencionar es de que el día de hoy, cuando desarrollemos la clase, vamos a dividir la clase en dos etapas. La clase del día de hoy está enfocada en hablar del infarto agudo de miocardio y sus tres primeras clasificaciones, que son las básicas: infarto agudo de miocardio 1, 2 y 3. ¿Ya? Fisiopatología, mecanismo, etiología, cuadro clínico. Y las otras clasificaciones, que son la 4A, 4AB, la 5, incluyendo la terapéutica quirúrgica, la vamos a dejar para la siguiente semana. ¿Por qué? Porque ese día vamos a enfocarnos en trabajar el tema de cirugía cardiovascular, que básicamente nos vamos a enfocar en todos los procedimientos diagnósticos para poder aprovechar el tiempo y en el tema del stent percutáneo para poder tratar los trombos que se ubican en las arterias coronarias y también en un bypass en el bypass de coronarias, ¿no? Que consiste en sacar la arteria mamaria interna y colocas un bypass en ambas coronarias. Y el chiste es de que dirás, pucha, una clase para estos dos temitas o solo quirúrgico. La verdad es que, como te digo, es un tema complejo. Para poder escoger una terapéutica en base al infarto que tiene el paciente, hay que tener en cuenta si el paciente tiene diabetes, cuántos años tiene de evolución esta enfermedad, si el paciente tiene asma, el paciente tiene contraindicados de consumo por ejemplo, ¿qué cosa? Beta bloqueadores, tiene contraindicado el tratamiento antiagregante que incluye, como vimos en la clase pasada, la aspirina, dopidogrel. Entonces, realmente cirugía, como dicen, no es de ocio, ¿no? Realmente necesitamos un razonamiento muy completo, entonces arrancamos, ¿ya muchachos? El tema de hoy vamos a decirle que es infarto agudo de miocardio, parte 1, episodio 1, ¿ya? Nos vamos a enfocar en las clasificaciones principales. Primero, ¿qué es infarto agudo de miocardio? Si nosotros quisiéramos definir el infarto agudo de miocardio, agarraríamos la referencia que es la, la referencia oficial, que es la guía de la Sociedad Española de Cardiología, la ESC, en colaboración con la AJA, que viene a ser la cuarta definición de infarto. ¿Ya? Recuerden ese nombre, cuarta definición de infarto. Es un concepto que se viene trabajando por mucho tiempo y en un inicio de la historia de pretender definir el infarto, porque la verdad es que cada país, cada sociedad médica manejaba una forma de definir el infarto. Y el problema no es definirlo, ¿no? Sino que recuerden que en medicina definir una enfermedad habla de una definición operacional, ¿no? O sea, tener características o criterios para darle un diagnóstico a la enfermedad, ¿no? O sea, poder encuadrarla. Entonces, primero hubo una visión epidemiológica del infarto de un miocardio y después una visión más clínica, más objetiva, para poder clasificar la enfermedad. Algunos de ustedes ya han llevado laboratorio clínico y saben de que en el laboratorio se pueden medir enzimas para daño del hígado, enzimas para inflamación, para enfermedades agudas, y también hay enzimas para daño cardíaco.
Esas son las llamadas troponinas, que pueden ser las altamente sensibles. También tienes otras que es ¿cómo era? CKMB. Entonces, teniendo en cuenta esas enzimas, también vamos a abarcarlas hoy día, ¿ya? Entonces empezamos, chicos. Raíces. Yo digo infarto agudo de miocardio. ¿Qué raíces hay ahí? Infarto, la primera. Infarto viene del latín infartus. Se desdobla en dos términos. In, que significa adentro, y fartus, relleno. ¿Y por qué este nombre? ¿Por qué infarto? Porque la lesión que causa, si tú observas la imagen, se ve como que hubiera una zona rellena de una sustancia. Y es que cuando hay un infarto, como deja de haber flujo sanguíneo, y hay isquemia y se trombosa a veces, ¿qué va a ocurrir? De que va a haber como un secuestro así de mentira de sangre en esa área, entonces da un aspecto de relleno. Por ese infarto, si hablamos de latín, significa lesión de aspecto relleno. Pero en la clínica, el infarto significa necrosis. ¿Y qué es la necrosis? Muerte celular, no programada, generalmente por trauma o por alguna lesión. Necrosis. Pero ¿cuál va a ser la causa de esta necrosis? Porque no es cualquier tipo de necrosis. Como te digo, necrosis puede haber por golpes, necrosis puede haber por abulsiones, por movimientos traumáticos. Es una necrosis celular por isquemia. ¿Y qué es la isquemia? Otro concepto. Viene de la raíz iskaimos, el griego, que significa estancamiento o paralización de la sangre. Entonces, isquemia es lo mismo que decir no llega la sangre al tejido. Entonces el infarto vendría a ser la muerte del tejido por falta o ausencia de sangre. Entonces ya tenemos isquemia, tenemos infarto. ¿Qué nos falta? Miocardio, la diva de hoy día. Miomúsculo, ya lo saben todos, cardio corazón. Y pato, que significa sentimiento, desgracia, sufrimiento, o más específico, enfermedad. Entonces si yo digo infarto agudo de miocardio, infarto, necrosis por isquemia, agudo, en corto tiempo, súbito, porque eso significa agudo, ¿no? Algo que es muy, muy corto, rápido, de inicio pronto, de miocardio. Necrosis de músculo cardíaco por obstrucción del flujo sanguíneo en el miocardio. ¿Y quién irriga el miocardio? Las arterias coronarias. Entonces, esa sería una definición a partir de las raíces que manejamos al hablar del infarto agudo del miocardio. Siguiente. Entonces, ¿por qué motivo se va a necrosar una pared o una parte del miocardio como se ve en esta imagen? Porque esta arteria ya no proporciona sangre, isquemia, y en consecuencia debe haber algo que obstruye eso y causa la isquemia. Generalmente, las causas principales suelen ser trombos, ¿ya? Entonces, si yo digo infarto agudo de miocardio, que la gente comúnmente también le dice ataque cardíaco, si ustedes buscan los sinónimos para infarto agudo de miocardio que te da la guía, la Clínica Mayo, maneja este concepto que es del pueblo prácticamente, sin menospreciar a nadie, ataque cardíaco, ¿ya? Entonces, básicamente el mecanismo o la fisiopatología del infarto es que una zona del corazón muera o se lesione inicialmente porque no llega suficiente sangre. Pero hay que tener un concepto claro, y esta idea de acá que es el espacio de tiempo en que la recanalización, o también decir el reflujo de sangre de la arteria es más eficaz para salvar el músculo cardíaco, abarca las 3 primeras horas. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo obstruyo una arteria, bueno, yo no la obstruyo, la obstruye el trombo, la puedo obstruir, ¿cuántos mecanismos? En 3 horas recién voy a poder observar una lesión apreciable o significativa. ¿Qué me quiere decir esto? Que tengo un tiempo límite para yo poder actuar apenas el paciente sufre un infarto. ¿Qué va a pasar? Estás en tu casa y de la nada tu abuelo empieza a alocarse. Le empieza a doler el pecho, hace diaforesia, o sea, suda y se siente frío. Le duele la mandíbula, el brazo izquierdo y posiblemente parte del epigastrio. Y dice, abuelo, ¿qué te pasa? Y empieza a perder el equilibrio y se desvanece, síncope. Cuadro clínico del infarto agudo de miocardio. Entonces tú no esperas, tú no vas a ponerlo a descansar, le vas a dar la manzanilla, no. Tú de frente llamas a emergencias y que lo movilicen, porque tienes 3 horas para poder desplazarlo. Y lo ideal sería que cuanto menos tiempo, porque recuerda que apenas llegue, o sea,
en lo que llega la ambulancia, en lo que lo trasladan, en el tráfico trujillano, la gente que en nuestro país lastimosamente no es muy educada y no le da paso a la ambulancia. El tiempo apremia, ¿ya? Entonces observa estas imágenes. En 15 minutos de que se dio el infarto, la zona de A es la parte del corazón que es irrigada por la arteria coronaria descendente anterior, ¿ya? Y la CX por la arteria circunfleja, la arteria coronaria circunfleja, por acá estaría. Entonces, mira, si yo tengo un infarto, por ejemplo, en esta área de la arteria circunfleja que no está suministrando suficiente sangre al corazón, en 15 minutos hay isquemia y el corazón logra regular el ritmo cardíaco y lograr una reperfusión de esa sangre. ¿Cómo? A través de las colaterales, porque el corazón tiene colaterales. Y recuerda, este es un datazo, de que las colaterales en la población suelen ser predominantemente del lado derecho. Por eso es que uno dice con el corazón cuando hay irrigación colateral, si el corazón tiene dominancia derecha o dominancia izquierda. Entonces, mira, en 15 minutos el corazón hace isquemia, deja de recibir sangre, se patea un poco, pero no hay necrosis todavía y reperfunde. Entonces, no hay lesión. Bacán. Pero, ¿qué le pudiste dar para esto? Le pudiste haber dado nitroglicerina para lograr dilatar un poco las arterias. Le pudiste haber dado sus beta bloqueadores. ¿Para qué? Que disminuye el tono simpático de la contracción del corazón. Entonces, ese corazón se encuentra un poco más lento, le da tiempo de que reperfundan las arterias, aumenta la precarga. Pero no, ese no fue el caso. Lastimosamente, su infarto fue un poco más violento y te demoraste un poco reaccionando, ¿no? Llamando a la ambulancia. Ya pasaron 40 minutos y esta zona teñida de amarilla empieza a lesionarse. Todavía no es necrosis, es una pequeña, ¿qué te digo? Es el inicio de un miocardio que puede estar aturdido por la falta de sangre. Eso se llama miocardio aturdido, por si acaso, ¿ya? Cuando el miocardio prácticamente es como que lo noquearas, como si fuera un boxeador, entonces tienes un tiempo, ¿no? Luego, lastimosamente, pasaron 3 horas. El área de aturdimiento, o también llamada área de riesgo, empieza a infartarse. O sea, hace necrosis, ya está quemadita. Y lastimosamente te tardaste más de 12 horas, toda esa área del corazón murió y en aproximadamente 3 meses hasta un año, ese corazón va fibrosándose, se altera el electrocardiograma, vas a encontrar onda T invertida o el plano ST elevado, todo por no reaccionar a tiempo. Porque hay buen pronóstico cuando un paciente tiene buenas colaterales y, tú actúas a tiempo, ¿ya? ¿Qué dato te quiero dar para que entiendas cómo se han hecho muchos estudios de esto? Este concepto que te dije que las 3 primeras horas son adecuadas para actuar, es algo antiguo, viene del año 90 y pico, ¿ya? Y sigue algo vigente. No obviamente 3 horas, ¿no? Se han ajustado los tiempos, pero ¿cómo se estudiaba antes? Se estudiaba con ratones. Y cuando se han hecho también estudios con otros animales, el consenso siempre es de que los animales muestran signos de necrosis después de 10 a 15 minutos de inducirle la isquemia. Pero el ser humano es tan fantástico que en 3 horas todavía la aguanta, ¿ya? Porque el miocardio es macho, es fuerte. Entonces, es importante saber esto. Otro concepto que no podemos olvidarnos. Esto de acá es de cuando llevamos laboratorio o cuando llevaremos, o cuando llevarán, para los que todavía no llevan laboratorio, ¿no? ¿Tenemos marcadores cardíacos? Sí. ¿Cuáles? ¿Los podemos usar en sangre? Sí. ¿Cuáles? Tenemos las troponinas. Recuerdan que en el tejido muscular hay unas proteínas que son las troponinas inhibitoria, N de sodio y así. No, troponina C de calcio, disculpen. C de calcio inhibitoria y la troponina N, ya. Entonces, estas troponinas, hay unas que son específicas del corazón. Son las troponinas T, troponinas C, cardíacas. Entonces, ¿cómo lo esquematizas? De esta forma, vas a encontrar en la literatura. Se escribe CTN, de troponina cardíaca, ¿ya? No lo olvides.
Entonces, mira, tienes las troponinas, tienes otra isoenzima que se llama la CKMB y tienes la total CK. Quiero que observes que la total CK, ¿cómo es su curva? Sube poco y baja rápido. Entonces, no es un marcador muy útil para nuestro diagnóstico. Y también quiero que mires acá. Su actividad normal se detecta en 5 a 12 horas, mientras que la troponina y la CKMB se detectan en 4 a 6 horas para troponina y la isoenzima en 3 a 10 horas. ¿De qué me sirve esto? De que la isoenzima se eleva primero al haber daño del corazón y la troponina se eleva un poquito después y luego desciende más rápido. Entonces, ¿cuál será más rentable en un infarto agudo? La que aparece primero y se va un poquito después. Entonces, isoenzima CKMB es ideal para los infartos agudos. O sea, apenas arrancas, ¡pum! Isoenzima CKMB. Pero observen que la troponina logra valores más altos. Entonces podría ser más sensible para diagnosticar, porque al lograr valores más altos me evitaría los falsos positivos. Y observa esto, logra mantenerse en concentraciones más elevadas por mucho más tiempo. Y acá se observa, troponina, duración de la alteración, o que se mantiene elevada 3 a 10 días, versus las otras que se toman 3 días, 5 días, 14 días. Entonces, con una troponina es altamente sensible. Si tuviera que comparar el tiempo 3 a 4 horas, pero mira, el rango es menor. O sea, en 4 o 6 horas versus 3 a 10 horas, más efectiva es la troponina. Entonces, la prueba más sensible para que yo pueda tener en cuenta el daño cardíaco que se va a dar, que se va a elevar, son las troponinas. ¿Cómo se libera la troponina? La célula cardíaca hace apoptosis, se malogra y libera troponinas, ¿ya? Recuerda eso. Entonces, ¿qué vas a pedir siempre? Troponina, 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 troponina. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres evaluar un reinfarto? El paciente se ha reinfartado. Como las troponinas se mantienen muy estables, yo pediría una isoenzima CKMB. ¿Por qué? Porque como hace picos rápidamente y decae también regularmente rápido, si ya tuvo un infarto hace una semana y a los, ¿qué? Pues 6 días hace un nuevo infarto, la troponina variaría muy poco, se mantendría muy estable, me podría confundir. Pero la CKMB se elevaría y bajaría más rápido, entonces podría ser un mejor indicador. Entonces, ¿qué te digo? Si yo tengo un infarto sospechoso que no fue llevado a tiempo a la consulta, troponinas. Si el paciente llega de primera por su primer infarto, troponinas. Ahora, si hace reinfartos, CKMB. Así de simple. Siguiente punto, entonces. La definición. Entonces, ya dijimos cuál es la definición prácticamente conceptual a partir de las raíces del infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué digo ahora? ¿Cuándo decimos que hay daño miocárdico? Pero no según el doctor Cifuentes, el doctor Peña, ¿no? No, que son mis maestrazos, por si acaso. Saludos para ellos. Según la ESC, la Sociedad Europea de Cardiología, en su última definición, la cuarta definición universal del infarto del año 2018, te plantean cómo operacionalizas esto. El daño miocárdico, ojo, no el infarto, porque recuerda, daño es que tú lastimes, lesiones algo, pero el infarto es que esté muerto. ¿Es lo mismo que yo te meto un puñete a que te mate? Entonces, no es lo mismo. El daño miocárdico es lastimar el corazón y el infarto es que yo mate células en el corazón. En el daño miocárdico también va a haber ligera muerte de células, pero no va a ser significativa como para que tú digas, hay una necrosis transmural del miocardio, ¿no? Entonces, un daño miocárdico quiere involucrar un parámetro nomás. Que el biomarcador troponina esté elevado, troponina cardíaca esté elevado. Pero, ¿en cuánto? Si tú la población la divides en percentiles, tú vas a decir de que tiene que tener al menos un valor de troponinas elevado sobre el percentil 99 de la población. O sea,
Tú sabes que cada población en el mundo, bueno, más específico, en cada hospital, tú sabes que ellos manejan sus índices de valores, ¿no? Por ejemplo, le dicen que una mujer con anemia en Perú tiene menos de 11 de hemoglobina, pero en España dice menos de 10, y en otro lugar dice menos de 13. Entonces, por eso es que para hacer general este conocimiento a varias poblaciones, se dice por encima del percentil 99 de la población donde sea el infarto. Entonces, para yo decir que el corazón está dañado, solo digo que tiene que ser el valor mayor al límite superior del percentil 99 de esa población. ¿Y qué pasa si el daño miocárdico se da de pronto? Dices que es agudo. ¿Cómo lo defines? Tú dices daño miocárdico agudo. Es porque recuerda esto. Si estoy diciendo de que el percentil 99 de la población, por ejemplo, me dice, ya, las troponinas tope para decir que hay daño miocárdico son, este es un ejemplo, no es el valor real, 10 miligramos, ¿ya? Por no sé cuántos decilitros. Entonces dices, ya, 10. Y tu paciente llega con 13, luego saca 12 y luego saca 11. Significa que esos valores están cayendo. Pero ojo, sigue por encima del percentil. Entonces, valores en descenso, pero que son mayores al percentil 99 de la población. Cumple para decir que hay daño miocárdico. Ahora, ¿qué tal si empezó con 11 y luego sube a 12 y luego a 13? El valor aumentó ligeramente. También hay aumento. Entonces, cumple con ser mayor en el percentil 99 de la población. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no importa si las troponinas están subiendo o bajando, siempre y cuando superen al percentil 99 en el marcador troponina. Es así es como decimos daño miocárdico, nada más. ¿Por qué en este consenso se separó la idea del daño miocárdico y del infarto? Porque si tú lo escuchas y no has leído el artículo, la guía, te vas a confundir. Porque no solo la isquemia puede dañar el corazón. O sea, si yo el corazón le corto la sangre, lo voy a dañar, obviamente, daño cardíaco. Entonces, ¿el daño cardíaco es un componente del infarto? Sí, el daño cardíaco va a ser un componente del infarto. Pero también puede dañar el corazón con otros mecanismos. Por ejemplo, acá a la izquierda te he puesto un riñón, ¿ya? Resulta que cuando hay falla aguda del riñón, se elevan las troponinas. El mecanismo no está esclarecido, pero las troponinas logran elevarse y luego en el corazón pueden causar arritmias, falla cardíaca diastólica, sistólica y también pueden causar infarto de miocardio. Entonces, recuerda esto, se puede ir el corazón no solo con isquemia, enfermedad renal, trombos, iatrogenia. Entonces, ese concepto tiene que estar claro. Daño miocárdico, troponinas mayor al 99% de población. Al percentil 99, disculpen. Este estudio de acá, ¿qué nos dice respecto al daño cardíaco? Este es un ejemplo, y esto de acá tienes que aprenderlo, que cuando hay falla aguda del riñón, a pesar que el mecanismo no esté esclarecido, se revela que en aproximadamente 24 a 48 horas, por eso dicen días en este gráfico, observa, se da la apoptosis celular y necrosis de las células cardíacas. Ojo, cuando hay falla aguda del riñón. Entonces, después de meses o incluso años, ese corazón que tuvo ¿qué te digo? La apoptosis y el infarto del miocardio, empieza a fibrosarse y eso dificulta la contracción cardíaca, ¿ya? Entonces la evolución de una falla aguda del riñón, de una lesión aguda del riñón, es que inicialmente hace apoptosis necrosis y después de años hace la fibrosis. Siguiente. Este sería un ejemplo de daño miocárdico o daño del miocardio no isquémico. ¿Por qué te digo no isquémico? Porque recuerda que vas a tener que dividir los mecanismos de daño cardíaco en dos. El isquémico y el no isquémico. Si decimos que hay isquemia,
este daño cardíaco, ¿en qué se convierte? En un infarto. Pero si no hay isquemia, ya se convierte en cualquier otro síndrome coronario. A eso quería llegar, ahora que me acuerdo. Cuando nosotros hablemos de infartos, los infartos están dentro de los síndromes coronarios agudos. Síndrome coronario agudo es una enfermedad que simplemente implica que las coronarias tienen algún trastorno. ¿Ya? Nada más. ¿Y cuál es la definición de entonces infarto agudo de miocardio según la ESC 2018, cuarta definición de infarto? Ya dijimos la de daño cardíaco, ahora, ¿cuál es la definición de infarto? Otro nombre que maneja es IMA, o también IAM, mira, Myocardial Acute Infarction, ¿ya? Y también le dicen ataque cardíaco, como ya hemos dicho, y es esta. Daño miocárdico agudo, o sea, abrupto en poco tiempo, por elevación de biomarcadores, cuales tenemos las troponinas, obviamente. En el contexto, o sea, para que tú digas que hay daño miocárdico, tiene que haber un contexto. Evidencia de isquemia miocárdica aguda. Entonces recuerda, si yo al daño cardíaco, le sumo isquemia, ¿qué obtengo? Infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Por eso decimos que daño cardíaco, matemáticamente hablando, es distinto de infarto. Ahora, ¿yo cómo me voy a dar cuenta que este corazón tiene isquemia? ¿Cómo voy a diferenciarlo? No te vas a meter dentro del corazón y vas a ver, pucha, no, que sea isquemia, ¿no? No, falso. Tienes dos herramientas muy importantes. Una es la historia clínica, por el cuadro del paciente. Por ejemplo, ya hemos dicho, paciente diaforético, paciente que hace síncope, paciente con angina de pecho, o sea, le duele el pecho, dolor retrosternal, y ese dolor es opresivo, irradia la mandíbula, brazo izquierdo, ¿y qué más? Y ponte que para terminar hace síncope, se desmaya. Y encima te enteras que es diabético, tiene hipertensión arterial, factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, fuma, bebe alcohol y su hijo le dio un colerón antes de llegar al hospital. Las emociones fuertes también desencadenan cuadros de infarto, por si acaso. Entonces, ya tenemos todo para nosotros sospechar que es una isquemia, historia clínica, y le metes un electrocardiograma, le colocas todos los chupones, ta, 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 ta. ¿Y cómo se ve el electrocardiograma? De esta forma. Una onda planita, una plana, luego onda P, se deprime un poquito, Q, R, S, a ver, no lo han visto creo porque yo primero lo dibujo y recién lo pueden ver ustedes. Ya miren. Primera, onda P, luego Q, R, S y T. Entonces, el punto, ahorita estaríamos viendo la segunda derivación. La segunda derivación, por si no se acuerdan chicos, es esta de acá. Si yo tengo el nodo sinoauricular en este punto del corazón, y yo trazo la línea de contracción que pasa por el ápex, esquematiza 60 grados del eje cardíaco, ¿ya? Este es el eje cardíaco. Entonces, resulta que esta orientación coincide con la segunda derivación. Entonces, la forma más fiable de observar el corazón en el sentido de su forma es la segunda derivación, porque los 60 grados coinciden con la segunda derivación. ¿Ya? Con la segunda derivación, yo observo que ST, en lugar de estar así, que se supone que está sano, se ve de esta forma. Viene así, y se eleva, y cae. Observan que esta área está elevada, eso se llama un ST elevado. Y me llama la atención esto, ¿no? Me causa extrañeza. ¿Por qué va a tener ST elevado en segunda derivación? Ya, fijo, tiene un problema en el corazón. A ver, hay que ver otra derivación. Y tiene en la derivación, ¿qué pues? En primera derivación también tiene ST elevado. Probablemente tiene un infarto de cara lateral.
¿ya? Porque recuerda de que las derivaciones son como cámaras que enfocan al corazón. La segunda derivación vendría por acá, la segunda derivación por acá, disculpen, y por acá ya está la primera derivación. Entonces, yo estaría viendo este lado del corazón. Yo diría, probablemente tenga un infarto lateral. Porque la guía de la SC te dice que tienes que tener al menos 2 derivaciones sugestivas con alteración del ST para tú poder decir que hay un probable infarto agudo de miocardio, ¿ya? Entonces tenemos la clínica, EKG y marcadores de troponina para poder decir que hay infarto agudo de miocardio. Etiología, o sea, las causas. Dijimos entonces de que cuando tengamos daño cardíaco, puede haber no hay isquemia, pero si se suma la isquemia, ¿en qué se convierte? En infarto agudo de miocardio. Mira, causas de elevación de troponina cardíaca como consecuencia de daño cardíaco puede ser un mecanismo para causar daño cardíaco, ¿ya? Rotura de placa aterosclerótica, daño miocárdico relacionado con isquemia miocárdica aguda. Encima, ¿qué te digo? Esto de acá es un chanfainón para aprenderlo, ¿ya? Más fácil que te puedes aprender es que hay causas isquémicas y causas no isquémicas en la patología cardíaca. Si hay daño cardíaco con isquemia, ¿qué dijimos que es? Un infarto agudo de miocardio. Y si las causas no son isquémicas, no es infarto, ¿cómo se llama? Solo daño cardíaco. Entonces he creado un grafiquito para poder ordenarlo mejor, que llega a ustedes gracias a Dr. Sildenafil. Primero, yo tengo el daño cardíaco, que se observa acá. ¿Cómo voy a decir que hay daño cardíaco? Lo que hemos visto. Troponinas elevadas o disminuidas, pero superiores al percentil 99 de la población. ¿Qué va a causar esto? Apoptosis o necrosis a los pocos días y fibrosis después de años. Ahora, ¿qué va a pasar si la causa que desencadenó todo es no isquémica? Vamos a tener dos tipos de causas. Las causas cardíacas, o sea, que involucran patología del corazón en específico, o sea, solo el corazón está alterado. Tenemos insuficiencia cardíaca congestiva, miocarditis, o sea, inflamación del corazón, síndrome de Takotsubo, o síndrome del corazón roto, o corazón en vasija. Tenemos causas sistémicas. El paciente puede tener sepsis, enfermedad renal crónica. Los fármacos quimioterápicos le pueden causar daño de miocardio también. Enfermedad vascular cerebral. ¿Cómo causa muchos de estos sus problemas? A través de inflamación o reactividad contra el corazón. En específico, ustedes van a encontrar que en el mecanismo general de la patología cardíaca, del daño cardíaco, siempre va a haber una respuesta inflamatoria que logra lesionar el corazón. Y va a hacer que sus células musculares empiecen a dañar a las mitocondrias, se libera el contenido, se libera una especie de oxígeno, y entonces empiezan a morirse las células cardíacas. Ahora, ¿qué va a pasar si la causa que tenemos es isquémica? O sea, ya no estamos hablando de causas que no involucraron falta de sangre. O sea, el corazón, ahora sí le cortas la sangre, le cierras el caño. Van a haber tres formas de configurarlo. La primera es perfusión miocárdica. La segunda, demanda cardíaca de oxígeno. Si yo disminuyo la cantidad de sangre que perfunda el corazón tiene poca sangre. En consecuencia, isquemia, causa isquémica. En consecuencia, ¿qué tengo? Hipoxia, lesión, necrosis. El corazón tiene mucha demanda de oxígeno. Ponte que el paciente tiene una taquicardia, el paciente hace fibrilación auricular, que es mortal. Ahora vas a entender por qué. Porque hace que el corazón lata tan rápido y descoordinadamente que falta el riego sanguíneo. Entonces, ese corazón no perfunde. Y si no vas al hospital, te mueres. Así de sencillo, porque el corazón no perfunde. Ahora, ¿por qué motivo había disminución de perfusión miocárdica? Por ejemplo, desgarramiento de la aorta. ¿Qué pasa en el desgarramiento de la aorta? De que como se separan las túnicas media e íntima, la sangre que sale eyectada hacia la aorta, recuerdas que cuando la sangre se eyecta hacia la aorta, esta aorta tiene una actividad que se llama retroceso elástico, que permite que la sangre que está atrapada en ella se cierra se retrae la aorta
y logra que la sangre regrese hacia las coronarias. Entonces, si está desgarrada la aorta, por ejemplo, la sangre no va a hacer eso porque está perdiendo su capacidad elástica esta aorta. Y más bien con cada golpe de sangre que emite la aorta al inyectar del ventrículo izquierdo, sigue desgarrándola más y se va complicando más el cuadro. Entonces cae más la perfusión. Y la tercera causa de que el corazón haga isquemia es la rotura de placa. ¿Recuerdan cuando vimos la otra clase? Y para los que no vienen, les dibujo entonces. Teníamos nuestra arteria y que un día decidió hacer tu famoso y rico ateroma, lleno de colesterol, y fue engrosando y logró ocluir la pared del vaso. Entonces un día logra lesionarse demasiado, la pared del vaso se lesiona, y esto de acá, ¿qué hizo? Hizo, hizo una lesión que logró causar inflamación y logró traer macrófagos, logró movilizar neutrófilos, logró atrapar plaquetas. ¿Por qué? Porque el colágeno que estaba atrapado en la pared del vaso empieza a liberarse. Y recuerda que el colágeno, también llamado factor tisular de la vía de la coagulación, logra atraer trombos, en específico en la vía, a ver, factor 3 tisular, vía extrínseca, ya. A pesar que está dentro del vaso. Entonces, se empieza a acumular trombos, y entonces mira qué sucede. Ocluyó la arteria, la sangre en la coronaria dejó de fluir por un trombo. ¿Qué pasó acá? Rotura de placa. ¿Y qué síntoma manifiesta el paciente cuando se rompe la placa? La famosa angina inestable. ¿Por qué angina inestable? Porque es una angina que pasa más de 20 minutos y el corazón no logra calmar ese dolor. Entonces, chicos, ante esta isquemia y todas estas causas, ¿qué desarrollamos? El infarto agudo de miocardio. Y hasta ese momento acabamos de ver prácticamente la, la base del tema, ¿no? El razonamiento básico para poder abarcar lo siguiente. Seguimos. Ahora, ¿cuál es el espectro del daño miocárdico? Tú sabes de que tú no naciste enfermo. Bueno, hay gente que lastimosamente nace enferma, ¿no? Pero para que tú tengas un daño del corazón, tuviste que haber sido sano en un momento, en teoría, y después progresar hacia el infarto. Entonces, mira, pudiste ver todos los pacientes que están por acá, fuera de la flor, de la flor de la enfermedad, son pacientes sanos, con ausencia del daño del miocardio. Y entonces, ¿qué pasó un día? Resaltador. Tú decidiste, por ejemplo, decidiste hacer dieta, dejar de comer, eh, ¿qué te digo? ¿Y qué hiciste? Hiciste la rica anemia. Como hiciste anemia, los tejidos sentían que les faltaba oxígeno, porque como no había hierro, no había hemoglobina, el corazón empezó a desgastarse, tratando de bombear más sangre para poder surtir las células del cuerpo de oxígeno. Entonces ese corazón se fue desgastando. ¿Qué pasó en ese momento? Aumento de la demanda cardíaca de oxígeno. ¿Por qué? Porque ese corazón que tiene mucha actividad necesita más oxígeno para trabajar. Y entonces, ¿qué causaste? El daño cardíaco. Y un día ese corazón que estaba tan cansado, le ocasionaste un trauma por demanda, isquemia. Entonces hiciste el famoso infarto agudo de miocardio. Y tus troponinas se elevaron y tu segmento ST en tu electrocardiograma se elevó. Otro día, por cosas de la vida, hiciste taquiarritmia ventricular, y estabas viejito, tu corazón ya estaba como carrito viejo, y avanzaste al infarto agudo de miocardio. Eh, tenías enfermedad renal, eras diabético, eras hipertenso, y un día obviamente desarrollaste insuficiencia cardíaca, porque es una triada todo eso. Y de ahí avanzaste al infarto agudo de miocardio. Eh, Son ejemplos, ¿no? Entonces ya sabes más o menos que prácticamente no es algo que aparece de la noche a la mañana, ¿no? El infarto agudo de miocardio en su mayoría de veces suele ser por una evolución natural de la enfermedad, de muchas malas decisiones o también exposición de nuestra vida, ¿no? Continuamos.
Cuadro clínico. ¿Cómo se manifiesta el paciente? El paciente tiene dos formas de presentarse. Aunque tú no lo creas, van a haber pacientes que son asintomáticos en la consulta. O sea, tienes el infarto, pero ni te enteras. Y están ahí parados, ¿no? Llegan al hospital. Fueron al hospital porque tenían que hacerse otro tema, un riesgo cardiovascular porque los iban a operar de apendicitis. En su EKG sale que tiene elevado el ST y en 4 ejes, y resulta que tiene un infarto transmural y de si nota como si nada. Entonces, episodios muy breves de isquemia, pero que se dan a repetición, logran causar estos microinfartos. Así se escuchaba seguro, microinfartos. Los miocitos pueden morir posteriormente por apoptosis. ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Unos días. Y en un año, a más, o menos, quizás un poquito, pero de meses a años, logra hacer la fibrosis. Ahora, ¿qué tal ese paciente no tiene esa suerte, no? Bueno, tampoco diría suerte, porque si no te has enterado de que estás enfermo, te puede salir caro. ¿Qué tal si el paciente es sintomático? Ya hemos dicho, molestias torácicas, extremidades superiores, mandibulares o epigástricas, o sea, el dolor que se siente irradiado, ¿no? Hacia el brazo o hacia la mandíbula. Equivalente isquémico, sobre todo los diabéticos suelen hacer disnea. También pueden presentar fatiga. ¿Qué escala usamos para medir la fatiga? Tenemos la de la New York Heart Association. Y también tenemos la escala de los canadienses para valorar el agotamiento. ¿Cómo se dividía? Teníamos 4 niveles. Primero, segundo, tercero, cuarto. Solo recuerda que los pacientes que estaban en el sector 4 presentaban cansancio sin motivo, les costaba respirar y sentían un dolor de pecho que no se dio al reposo. Y en el sector 3 eran los pacientes que caminaban menos de 2 cuadras, subían menos de una escalera y se agitaban y sentían angina de pecho. Entonces, 3 y 4 eran pacientes que se calificaban como que tienen un severo problema cardiovascular. Y casualmente esto se asocia con la fatiga que presentan al realizar pequeñas actividades. Diaforesis, sudar, náusea, síncope, se desmaya. ¿Y qué síntomas atípicos podemos encontrar? Palpitaciones y parada cardíaca, ¿ya? Acá en este esquema se resume todo. Ahora tenemos acá el rico EKG. Mira, como ya hemos visto, tenemos las derivaciones, la primera derivación, segunda derivación, tercera derivación, en el plano frontal, ¿ya? Te dije un ejemplo en el que el paciente tenía, observa este grafiquito que está señalando, el complejo ST elevado de esta forma. Y se observaba en la segunda derivación y en la primera derivación. Como son prácticamente vistas especulares, es como si vieras así el corazón desde estos puntos de vista. Esto que estoy dibujando es un ojo por si acaso, ¿no? Lo que yo estaría viendo al ver la primera y segunda derivación sería la cara lateral del corazón. Por eso yo te dije que sería un infarto de cara lateral probablemente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver la cara anterior? Porque esta vista solo me permite ver de costaditos prácticamente. Por abajo, de costado, tomo las derivaciones horizontales, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿no? También tengo ABR, ABL y ABF. Pero no te preocupes, no te voy a traumar con el EKG, porque tampoco soy cruel. Hay que ser prácticos en ciertos momentos. Entonces, mira, así se vería un EKG normal de un paciente. Observas, se dibuja bonito la onda P, el complejo QRS y T. Pero quiero que mires ahora, porque este estudio de acá es de un pacientito que tiene el ST elevado en la segunda derivación, en la tercera derivación, en ABR, en ABL, en ABF, y en este de acá, observa, tiene la onda T invertida. Esta de acá, en lugar de estar hacia arriba, está hacia abajo. Entonces, es muy sugestivo de un infarto agudo de miocardio. ¿Y por qué te digo esto? Porque van a haber infartos agudos de miocardio con una clasificación que dice así. Infarto agudo de miocardio con elevación del ST, STEMI, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Sí.
Esta de acá se me chispoteó. Esta de acá no tiene que ver. A ver, era para otra imagen. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos una clasificación clínica del paciente que tiene infarto agudo de miocardio? Ya estamos entrando a la vuelta final, muchachos. Según la SC, vamos a tener más de 3 tipos de infarto. Sin embargo, yo te voy a enseñar los 3 primeros, que son los típicos. Los otros prácticamente se asocian comúnmente a iatrogenia o a qué te digo, lastimosamente a cosas que pasan en la vida cuando tú realizas el bypass coronario o, o cuando quieres destruir el trombo por vía percutánea. Resulta que el paciente luego puede hacer infartos, tiene un riesgo de esos procedimientos. Entonces empecemos. Voy a activar el resaltador. Criterios de infarto agudo de miocardio tipo 1. ¿Qué observas acá? ¿No estás observando un trombo? Y eso es porque para esta definición de infarto te pide que tú identifiques un trombo coronario por angiografía con imagen intracoronaria o por autopsia. O más simple, encuentra el trombo, nada más. Pero ¿qué características tiene en común con las otras pruebas? Que te pide que al menos tenga el tema del percentil 99 superior, o sea que tiene que tener las troponinas elevadas mayor al percentil 99. Primera característica. Segunda característica, síntomas de isquemia miocárdica aguda, la diaforesis, el síncope, el dolor retrosternal. Nuevos cambios isquémicos en el EKG, elevación del ST, inversión de la onda T, aparición de ondas Q patológicas. ¿Qué es una onda Q patológica? Recuerda que el electrocardiograma, ahí lo dibujo mal. El electrocardiograma se vería así. Onda. Y así sería tu electrocardiograma, ¿ya? Entonces, ¿qué es una onda Q patológica? Este es el punto Q y este es el R. Se dice que cuando Q, lo normal es que sea menor a debe ser menor a 1/3 de la altura de R. Esto de aquí es lo normal. Pero ¿qué pasa si Q, en lugar de ser menor, es mayor? Eso ahí es anormal. Y eso se llama onda Q patológica. O sea, este Q es mucho mayor que la altura de la tercera parte de lo que mide R. ¿Ya? Onda Q patológica. Segundo, evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías regionales en la motilidad de la pared nuevas siguiendo un patrón compatible con la etiología isquémica. Entonces, una prueba de imagen que te revele que hay anomalías regionales, ¿no? Nada más. Entonces tenemos síntomas de isquemia miocárdica aguda, nuevos cambios isquémicos de EKG, como el ICT, la onda Q patológica también puede ser incluida dentro de esta, la T invertida. Pero lo más importante, lo característico para diferenciar este infarto de los otros, que tiene que haber un trombo. Y este trombo tiene que estar roto, erosionado, y puede ser oclusivo, como observas acá, que ha obstruido totalmente la luz y no deja que la sangre pase, o puede ser no oclusivo y la sangre fluye, pero en una cantidad menor y moderadamente logra la isquemia. Siguiente punto. ¿Qué tal si el pacientito no tiene trombos? En lugar de tener el trombo, ¿qué tiene? Evidencia de desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno miocárdico. Por ejemplo, el paciente que hace fibrilación, el paciente que tiene un vasoespasmo, el vasoespasmo es este de acá. O sea, se contrae una parte de la arteria y logra la isquemia. Puede tener aterosclerosis, ojo, aterosclerosis, o sea, tiene la capa de grasa en el vaso, pero no hay trombo, porque no se ha roto el ateroma. Eso es importantísimo. Si tu examen te viene, ¿qué tipos de infartos presentan ateromas? Infarto agudo de miocardio tipo 1 y tipo 2, lógico. ¿Y en cuál se presenta trombo secundario ateroma? Infarto tipo 1. Siguiente. Disección coronaria.
también es causal. Desequilibrio del aporte de oxígeno por sí solo. Esto de acá es prácticamente lo genérico para todos. Pero lo más importante, mira que menciona su característica, no relacionado con trombosis coronaria. Te lo repiten tantas veces que no tendrías por qué olvidártelo. Continuamos. Y el resto de características es comunes a casi todos los infartos, porque al igual que el anterior que vimos, te pide que tenga Q patológico, electrocardiograma alterado, isquemia miocárdica a través de historia clínica y evidencias por imágenes. EPAS. Entonces, ¿cómo puedo yo interpretar la injuria miocárdica? Teniendo en cuenta lo que hemos visto. Vamos a hacer prácticamente un algoritmo en tu cerebro cuando tenemos un paciente. Primero, ¿qué chequeamos? Troponinas. Troponinas cardíacas. Yo digo, ¿están elevadas o están disminuidas? ¿O están estables? Si están elevadas o disminuidas, pero mayores al percentil 99, este camino. Pero si están estables, menores al percentil 99, este camino de acá. Ahora, ¿qué pasa si están elevadas o mayores al percentil 99? Yo puedo decir, tipificarlo, dependiendo de la causa o de la enfermedad que tiene el paciente, si tiene isquemia aguda o no tiene isquemia. Si yo digo que no hay isquemia, ¿cómo se llama eso? ¿Infarto o daño cardíaco? O daño miocárdico. Se llama daño miocárdico o daño cardíaco. No es infarto. ¿Por qué? Porque no hay isquemia. ¿Y qué tenemos? ¿En qué caso tenemos estos? Insuficiencia cardíaca congestiva, miocarditis. Ahora, ¿qué pasa si presento isquemia? Ahí que se llama infarto agudo de miocardio. Y puede tener aterosclerosis más trombos. ¿Cómo se llama eso? Infarto agudo de miocardio tipo 1. Pero si hay desequilibrio, oxígeno y aporte de oxígeno, infarto de miocardio tipo 2. ¿Ven, chicos? Súper fácil con esto de acá, al toque. Ahora, ¿qué tal si tiene valor de troponina estable y el daño de miocardio crónico? Puede tener una cardiopatía estructural o una enfermedad renal crónica. ¿Cómo yo me daría cuenta que un paciente tiene daño miocárdico crónico? Las troponinas se elevan y luego hacen una meseta ligera que se mantiene con el tiempo. Pero si las troponinas están elevadas y luego veo que bajan con el tiempo, fue porque fue un infarto agudo. Pero si se mantiene con el tiempo, obviamente no sé, como una meseta, ¿no? O sea, como que sube y baja por ahí, ¿no? Un día sale que baja demasiado, otro día sube bastante. Ya. Eso de ahí sería crónico, porque se mantienen en el tiempo las troponinas elevadas. Ahora, esto de acá es un resumen de todas las causas que tienes para poder decir infarto de miocardio, dependiendo de ese desequilibrio en la demanda de oxígeno en cada contexto. Y el tercer tipo de infarto de miocardio que tenemos es el paciente lastimosamente murió intentando sobrevivir, ¿no? No llegó a morirse a tiempo, ya tantas cosas que hemos visto que pueden pasar. Entonces, el paciente se muere, pero tenía los síntomas compatibles para un infarto. Tú estuviste presente. Lastimosamente, cuando murió, no tuviste las pruebas sanguíneas. Entonces, no podías decir que era un infarto. Pero ¿cómo te enteras? Por la autopsia. Entonces, yo digo infarto tipo 1, si es que el paciente tiene un trombo, infarto tipo 2, déficit versus la demanda, infarto tipo 3, muerte. Y así de simple, chicos. Y eso, chicos, ha sido la primera parte de esta clase del día de hoy. Hoy día cortamos en esta parte con los conceptos generales y las primeras tres tipos de infarto por miocardio. Y en un siguiente momento, que va a ser la otra semana, probablemente miércoles, martes, vamos a realizar las clasificaciones y los procedimientos quirúrgicos para el infarto. El bypass coronario con arteria mamaria y el método percutáneo para destruir el trombo. Les dejo esta frase de acá, de Alejandro Magno. De la conducta de cada uno depende el destino de todos. ¿Qué quiero decir con esto? De que estos días estaba pensando de que cuando iniciamos este proyecto era para que todos los chicos, porque sabemos que no todos aprendemos igual de rápido, y muchas veces no es porque todos sean inteligentes,
es porque hay voluntad, pero no hay forma, no hay un camino de cómo hacerlo. Y muchas veces depende de nosotros mostrarle el camino a los que aún no lo han encontrado para que puedan lograr su máximo potencial. Y quieras o no, tu colega un día va a ser médico, va a ser una enfermera, estomatólogo, y sus manos de un familiar tuyo, o un amigo, alguien importante para ti, podrían llegar a estar en las de él. Y quizás con ese granito de arena con el que tú lo apoyaste, podría cambiar tu futuro sin saberlo. Entonces, chicos, trabajo en equipo siempre. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y espero que la clase haya sido de su agrado. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Bien, muchas gracias Felipe por la presentación. Ha estado muy buena. Claro, va a haber una segunda parte, chicos. Están todos invitados. Ya se va a sacar lo que es la difusión a través de nuestras redes. Chicos, si tienen de repente alguna pregunta, alguna duda, la pueden escribir en el chat y Felipe la puede responder. Vamos a dar un par de minutos para que puedan escribir sus dudas. Normal, chicos, si quieren hacerme alguna pregunta, me olvidé de mencionarles. A veces yo sé que pueden tener alguna pregunta y deja falta hacerla. Si quieren, pueden hacerme también las preguntas en mi WhatsApp, que está en el grupo, o en la página de Instagram que tenemos, que somos aproximadamente 6 estudiantes, en las que respondemos y asesoramos gratuitamente, solo con el fin de apoyar. Somos 6 chicos que estudiamos medicina en la UNT y que nos encanta ayudarnos, ¿no? Entonces, pueden encontrarme, ahorita le escribo, como Doctor Sildenafil en Instagram. Ahí me pueden escribir y todos estamos abiertos a ayudarlos. Ahora, si quieres hacer una pregunta, es buen momento para hacerlo. Pregunte con confianza. Y ahorita me revuelta con las preguntas. Me preguntan si voy a pasar las diapositivas. Ah, ya, miren. Me había olvidado de subir las diapositivas a mi SlideShare, porque ahí es donde las subo para que puedan descargarlas. Las voy a subir en un rato, o si no, mañana temprano, porque la verdad es que estoy algo cansado. Y ahí les paso el link para que puedan descargarlos todos ustedes. Para el reinfarto, tú pides CKMB, porque se eleva rápido y desciende rápido. Ahora, si es un infarto que posiblemente se ha dado varios días atrás y lastimosamente no llegó a tiempo, tú pides troponinas. De preferencia la troponina T es la que se mide. ¿Otra pregunta, chicos? De nada, Farid. ¿Podrías decir que el aumento de troponinas y Q patológica puede significar daño miocárdico crónico? A ver, onda Q patológica, daño cardíaco, sí. Aumento de troponinas. No, miocárdico crónico no diría. Pero si el aumento de troponinas se mantiene estable, independientemente de que el Q sea patológico, porque como te digo, en medicina nada es ley, ¿no? Excepto los valores de laboratorio, ¿ya? Si los valores de laboratorio se mantienen estables a lo largo del tiempo, en específico las troponinas, solo variando las troponinas puedo decir que es daño miocárdico crónico. Sí, solo con las troponinas es suficiente. No, recuerda no aseverarlo, pero es sugestivo de eso. ¿Verdad, chicos? Quería decirles, si tienen problemas con el EKG, porque a mí en lo personal antes me daba muchos problemas, eh, ayer encontré un video súper genial, eran 3 videos, de la chuleta de Osler, para poder aprender EKG así al toque, ¿ya? Si quieren se los comparto para que puedan verlo después, para los que no han aprendido todavía y para los que no se acuerdan.
también. Ya yo les comparto en un rato entonces. ¿Cómo sabemos si el paciente ha tenido trombo o no para poder decir que es un infarto agudo de miocardio? Le haces pruebas de imagen. Así de sencillo. Le puedes colocar una camarita, el vasito, puedes realizar una angiografía de vasos, eh, se le coloca sustancia de contraste y se observa el vaso que está obstruido, se tiñe. Lastimosamente es una prueba muy cara. Acá en Trujillo cuesta, yo he encontrado entre 800 y 1600 soles, ¿ya? Una geografía de vasos. No, bueno, es redundante, una geografía nada más se dice, con contraste. Algunos Bien. mencionan, Hay una pregunta más. Hay una pregunta más. en el caso de haber pasado 3 horas después del periodo de ventana para reperfusión, ¿cuál sería la conducta a seguir? 3 horas después del periodo de ventana. Mira, si está vivo, porque la verdad es que es así. O sea, el objetivo es de que tú lo lleves antes de las 3 horas para evitar la mayor cantidad posible de daño cardíaco. Ahora, si has pasado las 3 horas, el pronóstico es malo, pero no por ello significa que vaya a morir. Donde se observa que hay mayor cantidad de daño es a partir de las 12 horas, que ya prácticamente ese corazón tiene inservible. Pero a partir de 3 horas, el corazón está muy dañado, pero hay una esperanza siquiera mínima, ¿no? ¿Algo más? Bien, bueno, veo que ya no hay más preguntas. De nuevo agradecerte, muchas gracias, Felipe. Igualmente, obvio que va a haber una segunda parte. Y pues chicos, de nuevo todos invitados y muchas gracias por la asistencia. Que tengan buenas noches. Para recordar que la ponencia está quedando grabada y pues la vamos a subir a nuestra página de YouTube. Nos pueden encontrar como Sosemun en YouTube y ahí van a estar algunas ponencias, esta tanto como otra. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias, chicos, por su atención. Un abrazo. Cuídense y siguen estudiando mucho.